¿Qué tal, amigos? Damos inicio a la sesión extraordinaria número 2 del periodo legislativo 2009-2010 correspondiente a la Comisión de Constitución y Reglamento que preside la congresista Mercedes Cabanillas. El día de hoy en agenda está la opinión consultiva sobre la resolución administrativa de Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República, por medio de la cual se aprueba el protocolo de intercambio de información entre los órganos jurisdiccionales y las comisiones de investigación del Congreso. El segundo tema en el orden del día es el proyecto de ley por el cual se propone modificar los requisitos para ser candidatos al cargo de autoridad regional contemplados en la Ley 27683, la Ley de Elecciones Regionales. Y también se verá el proyecto de resolución legislativa por el que se propone conceder la nacionalidad peruana por naturalización a distintos ciudadanos extranjeros. La presidenta del Congreso, la presidenta de la Comisión, Mercedes Cabanillas, da lectura a los temas de orden del día. Constitución del Estado, que el procedimiento parlamentario de investigación se encuentra regulado en el artículo 88 del Reglamento del Congreso de la República, siendo contrario a la Constitución que el Poder Judicial emita normas que pretende regular la materia correspondiente a los procesos parlamentarios. El artículo 88 del Reglamento del Congreso, que acabamos de mencionar, regula la actuación de las comisiones investigadoras y contiene garantías para que sus actividades se realicen con pleno respeto de los derechos fundamentales de toda persona, sea en los casos en que necesitan acceder a determinada información, sea en aquellos en los cuales se requiera la limitación de algún derecho en particular. En el caso específico de los pedidos de información que las comisiones investigadoras solicitan al Poder Judicial, no existe una norma en el reglamento que desarrolle este procedimiento, lo cual no constituye una omisión a tenor de lo que opina, lo que conceptúa el informe, sino una clara opción por parte del Congreso a favor de que este tipo de pedidos no sea objeto de ninguna evaluación previa por parte de los órganos jurisdiccionales. Conclusiones. El protocolo aprobado por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia desarrolla materias que solo pueden ser reguladas en el propio reglamento del Congreso de la República, cuerpo normativo en el que el Congreso establecerá o establece ya y ya estableció, yo sé de paso, sus etapas y procedimientos parlamentarios de investigación. Por ello, el protocolo del Poder Judicial resulta manifiestamente contrario a la Constitución al interferir en la función de fiscalización que corresponde al Congreso de la República y que se hace efectiva a través de sus comisiones investigadoras. Finalmente, el Poder Judicial se encuentra obligado a entregar la información requerida por las comisiones investigadoras del Congreso conforme a lo dispuesto en el artículo 97 de la Constitución. Bien, dicho esto a título de resumen, voy a otorgar la palabra según el pedido que formulen los congresistas para entrar en materia en relación a este informe. Con todo gusto, congresista Javier Bedoya. Gracias, señora presidenta. Debo expresar que tengo realmente algunas dudas respecto de las conclusiones a que este informe llega, porque si bien es cierto, como citan en ese informe, que el artículo 97 de la Constitución faculta a los congresistas a pedir información, sobre todo cuando están integrando una comisión investigadora, no puede tampoco desconocerse, señora presidenta, que existe una otra norma también de la Constitución, que es el artículo 139, que establece cuáles son los principios y los derechos de la función jurisdiccional. Y en el numeral 2 de este artículo 139 se establece y consagra la independencia del Poder Judicial en el ejercicio de la función jurisdiccional y que ninguna autoridad puede abocarse a causa pendiente ante el órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones.
Entonces, el debate en este momento establece, creo que con acierto, una diferencia sustancial. La investigación parlamentaria está fundamentalmente orientada a establecer responsabilidades políticas, mientras que la investigación del órgano jurisdiccional está orientada a establecer responsabilidades penales. La consulta que hoy nos aboca se formula por el presidente de la comisión investigadora que está viendo el caso de la empresa BTR que se dedicaba al chuponeo o interceptación telefónica. De lo que hasta el momento se conoce, señora presidenta, yo hasta donde recuerdo, habría responsabilidad y estarían sujetos a una investigación los directivos de esa empresa, que son todos oficiales de Marina o miembros de la Marina de Guerra del Perú en situación de retiro. No hay, por lo menos hasta donde yo recuerde o conozca, ninguna personalidad de carácter política susceptible, por ejemplo, de un antejuicio político que haya sido involucrado en estos actos. En consecuencia, ¿a título de qué se aboca una comisión investigadora del Congreso a investigar estos casos cuando el Poder Judicial ya los está investigando? Si seguimos la lógica de la comisión investigadora, va de repente a concluir con su labor. ¿Y qué es lo que va a concluir, señora presidenta? En que encuentra responsabilidad en los señores fulano, sutano y mengano, directivos de la empresa BTR, y que en consecuencia los informes de la comisión y todos sus antecedentes se pongan en conocimiento del Ministerio Público para que el Ministerio Público acuse ante el Poder Judicial cuando ya el asunto está sometido al Poder Judicial. Estaríamos haciendo el ridículo. Si a mí me dijeran que hay responsabilidad política y que eso es lo que se está investigando, en buena hora. Y entonces sí hay que ver cómo podemos, señora presidenta, compatibilizar ambos artículos de la Constitución, aquel que faculta a los parlamentarios a investigar y a quien se requiera de proporcionar la información, y por otro lado, aquella que establece, dentro de lo que es la autonomía del Poder Judicial, el derecho que tienen de que nadie puede abocarse al conocimiento de causas que están sometidos ante ellos. Ese es el fondo del tema. Y yo no sé, señora presidenta, si la solución estaría solamente en modificar el artículo 88 del reglamento del Congreso a los efectos de legislar sobre esta materia y establecer la obligatoriedad de que se nos proporcione la información requerida. Creo que en todo caso esto tendría que ir acompañado también con una modificación simultánea a la ley orgánica del Poder Judicial, para que lo que consagre nuestro reglamento interno tenga también su correlato reflejado en la ley orgánica del Poder Judicial, y que no quede solamente como una disposición contenida en la norma que rige a los parlamentarios. Pero yo comprendo, señora presidenta, que resulta para muchos parlamentarios muy duro y muy difícil, leyendo la resolución administrativa, el que una comisión investigadora solicite una información y un juez cualquiera de primera instancia le pare los machos y mediante una resolución debidamente fundamentada le diga no le entrego la información. Bueno, hay quienes sostienen, y no quiero que por ahí después deriven, se vayan por peteneras, pero hay como hay quienes sostienen que el legislativo es el primer poder del Estado y en consecuencia pareciera que está por encima de todos. Se supone, según esa interpretación muy curiosa, que los otros poderes tendrían que estar subordinados al poder legislativo y deberían en consecuencia cumplir con lo que nosotros decimos. Y yo no creo que deba de ser así, señora presidenta. Y yo creo además que hay motivos fundados por los cuales hay muchos procesos por los temas tan delicados a los cuales se están sometiendo a investigación que requieren reserva. Y desgraciadamente los parlamentarios tenemos fama de no guardar reserva. ¿Cuántas veces, señora presidenta, usted que ha sido parlamentaria más años que yo, cuántas veces que hemos estado en sesiones reservadas o secretas, uno salía un momento fuera del hemiciclo
y la prensa se le acercaba a preguntarle sobre lo que se estaba debatiendo adentro, conociendo las posiciones de los diversos parlamentarios que habían intervenido. ¿Por qué? Porque hay parlamentarios que tienen incontinencia verbal y con tal de ganarse su alguito con los medios de comunicación, filtran información para que el día de mañana le saquen algún suelto mencionándolos por su nombre. Entonces, si esa es la imagen real que tenemos ante la gente de prensa, y no nos engañemos, porque entre gitanos no nos vamos a leer la suerte, si esa es la imagen que proyectamos, con justificada razón los magistrados pueden decir, si yo entrego el material reservado sobre esta causa que estoy investigando, esto va a trascender y en consecuencia la investigación se va a perjudicar, porque va a alertar a gente que no sabe que está siendo investigada o van a poder ocultar determinada prueba. Entonces, no me parece, señora presidenta, descabellada la resolución administrativa del Poder Judicial. Me parece de repente un exceso y creo que merecería un estudio más profundo el proyecto que se presenta, en donde estamos recomendando, en primer lugar, modificar el artículo 88 para nosotros por sí y ante sí, regular esta materia, y segundo, que oficie el presidente del Congreso al presidente de la Corte Suprema exhortándolo para que derogue la resolución administrativa que en uso de sus atribuciones la Sala Plena de la Corte Suprema ha aprobado, en resguardo de la autonomía del Poder Judicial, en resguardo del derecho de que nadie se aboca al conocimiento de las causas que están sometidos a ellos. Y me sorprende que el pedido se origine en la petición que formula el presidente de esa comisión investigadora, el señor Luisar, quien tuvo junto con los otros integrantes de esa comisión una actuación tan desdorosa cuando fueron al Poder Judicial. Porque yo recuerdo haber visto en todos los canales de televisión, señora presidenta, cuando hace unos meses el señor Luisar, el señor Sousa, y no recuerdo quién era el tercero, piden cita al presidente del Poder Judicial. Tiene, en fin, preferiría evitar adjetivos, pero tiene la singular idea de recibir a estos parlamentarios no en su despacho, sino en una sala de audiencias, en donde él, o sea, el presidente, se sienta en el estrado desde donde los magistrados juzgan y hace sentar a los 3 parlamentarios en los asientos donde están los procesados que están siendo juzgados. Ese acto hiriente debió merecer el inmediato retiro de los parlamentarios de esa sala de la Corte Suprema. Y el Poder Legislativo sí exigir al Poder Judicial que los parlamentarios fueran recibidos donde correspondía, en el despacho del presidente, y no en una sala de audiencias. Quienes no supieron hacer valer los fueros y derechos y la dignidad parlamentaria, hoy en día están pidiendo que el Parlamento apruebe algo que, en mi opinión, no se condice con el artículo 138 de la Constitución. Eso es lo que por el momento tengo que decir, señora presidenta. Gracias, congresista. Congresista Javier Valle Riestra. Señora presidenta, esto es un capítulo más del entredicho gravísimo que viene enfrentando al Poder Legislativo con el Poder Judicial. Este no es un hecho circunstancial ni anecdótico. Más allá de que esto de protocolo es un neologismo en esta materia, porque nosotros hemos hablado del protocolo de Río de Janeiro, del protocolo notarial, del protocolo que es la etiqueta diplomática, el poner esta determinación para el intercambio de información entre órganos jurisdiccionales y la Comisión de Investigaciones del Congreso es algo inédito. Pero al margen de eso, hay que partir de una premisa, señora presidenta. El Parlamento es el primer poder del Estado, primum inter pares. Los que estamos aquí somos, con el presidente de la República, los únicos que hemos sido elegidos directamente por el pueblo. El Poder Judicial ya no es ni siquiera indirectamente elegido por el pueblo, porque antes el Senado elegía a los magistrados de la Corte Suprema, hoy día no. De tal manera que esta posición altanera que está contenida en este protocolo judicial no la podemos aceptar por una razón muy clara, porque lo que están haciendo sobre texto de resolución administrativa es legislar.
y los únicos que podemos legislar somos los del Parlamento. Y los únicos que podemos legislar somos los del Parlamento. El considerar que las comisiones parlamentarias tienen preeminencia no es una cosa nueva, es la tendencia mundial. Hay dos sistemas en esta materia. Señora Presidenta, está Céfala de la sala. El sistema excluyente, que señala que lo que conoce el Poder Judicial no lo puede conocer nadie más, y el sistema paralelo. Nosotros estamos en el sistema paralelo. Ese sistema paralelo permite que existan dos tipos de investigaciones y dos tipos de comisiones. Pero eso viene de antaño. Acá tengo yo un artículo que he escrito hace tiempo y que lo haré repartir después. En el caso Sinclair en Estados Unidos el año 29, la Corte reafirmó la competencia del Senado para nombrar comisiones investigadoras sobre un asunto que se encontraba en juicio y para forzar a prestar testimonio a una persona que se resistía. Y después tenemos el caso Kelbon versus Thompson del año de 20 años atrás, que sostiene lo mismo. La doctrina peruana también lo sostiene. Acá tengo una persona insospechable como es Landa, que tiene un trabajo sobre comisiones investigadoras publicado precisamente por el Congreso, en el que dice: en la doctrina del derecho parlamentario comparado se puede identificar dos sistemas respecto de las relaciones de las comisiones investigadoras con el Poder Judicial. Existe un primer sistema, como el francés, al que podemos denominar sistema excluyente. Si un asunto está en manos del Poder Judicial, no puede entrar bajo ningún concepto ninguna comisión investigadora parlamentaria. Esta es decisión de la Quinta República, porque la segunda, la tercera y la cuarta admitían esto. Después, por un prejuicio antiparlamentario, porque el propio de Gaulle era un presidencialista, pero no un parlamentarista, se introdujo esa norma. Podemos hacer un sistema paralelo, dice Landa, según el cual la existencia de un proceso judicial no impide que el Congreso pueda iniciar investigaciones sobre los mismos hechos, permitiendo que la investigación parlamentaria y la investigación jurisdiccional puedan correr en paralelo. Ese es el caso del sistema norteamericano. Entonces acá tengo muchos casos interesantísimos. Pues Italia sostiene claramente en su Constitución lo siguiente: cada Cámara podrá disponer encuestas sobre material de interés público. Al final nombrará entre sus propios miembros una comisión formada de manera tal que refleje proporcionalmente los grupos. La comisión de encuesta averiguará y examinará con análogos poderes e idénticas limitaciones a la autoridad judicial. Es un trabajo estupendo de Pedro Planas, retrata estas facultades de las comisiones en Italia, en que tienen una prevalencia absoluta sobre el Poder Judicial e incluso pueden penalizar los asuntos y abocarse al conocimiento de los mismos. En Portugal, su Constitución reconoce que las comisiones permanentes de investigación gozan de poderes de investigación propios de las autoridades judiciales. En Alemania, los tribunales judiciales y autoridades administrativas están obligados a prestar su apoyo a las comisiones. La diferencia está en que Alemania dice: lo que resuelve el Parlamento luego no es acatable judicialmente, pero el Parlamento puede investigar. Holanda, todo ciudadano residente en el territorio está obligado a comparecer ante la comisión si es requerido, y señala estas atribuciones de manera rotunda. En España, la ley orgánica de comparecencia ante las comisiones de investigación determina que es delito de desobediencia grave que un ciudadano o el Poder Judicial no comparezca ante las comisiones investigadoras de las Cortes Generales. Y no quiero seguir fatigando, pero Grecia, Luxemburgo señalan lo mismo. En Estados Unidos hay una vasta jurisprudencia que se remota al siglo XIX señalando las posibilidades de la preeminencia del Poder Judicial, del Poder Parlamentario en estas atribuciones. Entonces, yo creo honestamente que el hecho de que existe una comisión investigadora no viola, como ha dicho el doctor Bedoya, el inciso segundo del artículo 130 de la Constitución. ¿Qué cosa dice ese artículo? Que es principio y derecho de la función jurisdiccional la independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional. Ninguna autoridad puede abocarse a casos pendientes al Poder Judicial ni interferir en su ejercicio. Jurisdiccional, ¿qué cosa es jurisdiccional? Decir el derecho, sentenciar. Mañana hay una comisión investigadora aquí en el Parlamento y nosotros no podemos pretender sentenciar. Existe una desviación en la Constitución que la hemos combatido y hemos presentado una reforma que desgraciadamente hasta hoy no se ha aprobado, lo que dicen los nefastos artículos 99 y 100, que señalan que en caso de que se acuerde acusar a un funcionario aforado, lo que resuelve el Parlamento tiene que obedecerlo la Fiscalía y tiene que obedecerlo el Poder Judicial,
pero eso será resuelto en su momento. Esos son los que se llaman antinomias constitucionales, porque si se señala por un lado la autonomía de los poderes, por otro lado el poder parlamentario no puede imponer una solución de esa naturaleza. Pero esto no se refiere a las comisiones investigadoras. Eso es una acusación constitucional. La comisión investigadora es la que se descarga porque el Parlamento tiene interés político en conocer un asunto a citar e investigar personas. El reglamento del Congreso, la única limitación que pone a este tipo de investigaciones es que cuando el juez actúe, tiene que obedecer. Al revés de lo que pretende esta comisión, lo que pretende el protocolo del Poder Judicial, que el juez reflexiona y estudia si obedece o no obedece, si hay secreto sumarial o si no hay secreto sumarial, y si este asunto debe pasar o no al fiscal. Simplemente señala, hay una limitación que es pintoresca. En caso de que el Parlamento ordene el allanamiento de un domicilio, el juez puede reflexionar y decidir lo contrario, pero eso es un hecho aparte. En lo sustantivo, los jueces tienen que proporcionar información. Si hay secreto sumarial, no podemos llegar a la teoría vivida por el directo doctor Bedoya, de que en el Parlamento son unos bocatanes y los que están en el Poder Judicial unos santos. En el Poder Judicial sí hay hermetismo, sí hay rectitud. Ahí tenemos lo que ha pasado en estos días. Este juez que primero toma una resolución incorrecta, una medida provisional que da lugar a que no pueda funcionar ya de por sí la comisión ad hoc sobre la materia de nombramiento de magistrado del Tribunal Constitucional, y que se diga que eso tiene que ser obedecido a ultranza, pese a que ese mismo magistrado deja statu quo y retira la decisión que ha tomado. De tal manera que ante este caos, yo creo que el dictamen que se ha presentado por los funcionarios de la Comisión de Constitución es correcto. Nosotros tenemos que defender los fueros del primer poder del Estado, que no es una cuestión inventada en el Perú. En el Perú siempre ha existido, desde la Constitución de 1920, la del 33, la del 79, todas han repetido la plenitud de las facultades de investigación de las cámaras. En eso no hay ningún límite, y descubro y señalo cómo en otros países del mundo existe una absoluta hegemonía sobre el Poder Judicial de las comisiones investigadoras. Entonces tenemos que marchar a eso. Tenemos que, por lo tanto, yo creo que hay que parar al Poder Judicial. Si tenemos un deber antes de ser autodefenestrados el próximo año, es el de sentar las bases de respeto al poder parlamentario. Si el poder parlamentario no puede ser desgraciadamente bicameral porque ya no cabe plebiscito ni caben reformas, le démosle majestad y prestigio al poder judicial, haciéndolo que se respeten sus fallos. Somos primum inter pares, el primero entre iguales. Mi igualdad la acepto con el Poder Ejecutivo, porque el Presidente de la República ha sido elegido por el pueblo. Pero ¿quién ha elegido a los magistrados? ¿Quién del pueblo ha elegido a los magistrados de la Corte Suprema? ¿Cuándo han salido de las urnas? Nunca. Entonces, esta primacía, conforme al derecho comparado, hace que lo que se está haciendo en este dictamen sea sustantivamente correcto, porque no pretendemos en una comisión investigadora sentenciar, absolver, condenar. Lo que diga cualquier comisión investigadora presidida por Víctor Mayorga, por Abugataz, etcétera, simplemente son opiniones que las puede tomar o no en cuenta el Poder Judicial. Otra cosa es una acusación constitucional que tiene vericuetos distintos. De tal manera que, insisto, en defensa de los fueros históricos del Parlamento, en defensa del derecho comparado que viene en nuestro auxilio, y en contra de esta hegemonía y esta megalomanía en la que está incurriendo el Poder Judicial, debemos el deber político, democrático y moral de conjurar esta amenaza, aprobando con modificaciones, por supuesto algunas de las que ha señalado Bedoya, el dictamen de la Comisión. Nada más, señora Presidenta. Gracias, congresista Vallerriestra. Congresista Marta Moyano. Gracias, Presidenta. Presidente, en la misma línea del doctor Vallerriestra, no nos debe quedar la menor duda, por lo menos no me queda a mí, en que el Congreso de la República, Presidenta, es el primer poder del Estado, porque si el poder emana del pueblo, el Congreso de la República es uno de los poderes, pero el primer poder, porque es todos en su conjunto elegidos por el pueblo. Y por otro lado, Presidenta, tenemos varios artículos. El artículo 87 de nuestro propio reglamento nos dice, Presidenta, que la atribución de las comisiones no autoriza, efectivamente, como dice el congresista Bedoya, no autoriza solicitar información sobre procesos judiciales en trámite, salvo que sea pública. La pregunta, Presidenta, es,
el tema que está abocándose esa comisión en el Poder Judicial es público o no es público. Y se hizo público incluso cuando hasta la fiscal, por medios de comunicación, retiene las máquinas, las computadoras, y lo trasladan al Poder Judicial. Es público. Por tanto, sí tenemos derecho a solicitar información. Y por otro lado, también hay una opinión en la que dice que solamente teníamos que abocarnos en temas políticos. La motivación para conformar esta comisión no fue una motivación política, fue una motivación política y sigue siendo motivación política. Por lo tanto, sí nos podemos abocar y no es un tema simplemente que debe desarrollar el Poder Judicial. Y por otro lado, Presidenta, ya se trata de una interpretación de la Constitución. En el artículo 139, inciso 2, habla de la independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional, efectivamente. Y dice, ninguna autoridad puede abocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni interferir en sus funciones. Simplemente, Presidenta, se está refiriendo a que ninguna autoridad, sea el Congreso o quien sea, puede interferir en las funciones, ni dictar, ni decirle al juez cómo debe actuar, o a la fiscal o a cualquiera cómo debe actuar en función a un tema que se está investigando o se está desarrollando en el Poder Judicial. En ningún caso, Presidenta, nos dice la Constitución que el Congreso de la República no podría someter al Poder Judicial o solicitar al Poder Judicial de manera obligatoria y que no debería interferir, porque recuerden que hay una palabra que dice ante el órgano jurisdiccional, no dice causa pendiente en el órgano jurisdiccional, dice causa pendiente ante el órgano jurisdiccional, es decir, el Parlamento, la comisión, la congresista o el congresista no puede ir hacia el Poder Judicial e interferir sobre los asuntos que están pendientes. Entonces, si el reglamento nos dice que no podemos solicitar información, salvo que si esta es pública. También hay una doctrina que nos habla de que el Congreso de la República se debe abocar a temas políticos. Es una motivación política la conformación de la comisión. El Congreso de la República tiene poderes que el pueblo le ha dado a través de las urnas, y cuando se trata de un tema público de interés también de la propia población para saber cómo el Congreso se comporta, Presidenta, por lo tanto es importante y fundamental que los otros poderes del Estado atiendan los requerimientos del propio Parlamento, como también así nos dice nuestra propia ley orgánica. Por lo tanto, Presidenta, yo estoy de acuerdo con el informe, pero tengo entendido que hay una última propuesta, una quinta conclusión que habría que modificar para que sea más preciso y más contundente, que creo que es esta que está acá, ¿no? Que ya ha sido repartida a los demás miembros de la comisión. Gracias, Presidente. Gracias, Marta. Congresista Aldo Estrada. Brevemente, señora Presidenta. Se dice que este es un protocolo judicial de intercambio de información entre órganos jurisdiccionales y comisiones investigadoras del Congreso de la República. Desde el título, señora Presidenta, implica esto de que deberían juntarse miembros del Poder Judicial y del Congreso para elaborar este documento. ¿Qué está ocurriendo aquí? La Corte Suprema, oiga usted, ¿no?, se da una facultad para dictar, ¿no?, un documento muy mal faccionado, señora Presidenta. Si usted ha leído, ¿no?, los distintos rubros que comprende, estos son repetitivos, tienen muy poco de técnica legislativa. Y si el señor Villestein tiene un poco de conocimiento de lo que, debe contener una normativa como esta, debe sentirse seguramente hasta avergonzado, señora Presidenta. Ahora bien, ¿qué sucede? Ya lo han dicho el congresista Vallerriestra, como también el congresista Bedoya. Conforme al artículo 97, el Congreso puede iniciar investigaciones sobre cualquier asunto de interés público, señora Presidenta. Lo que sí tenemos que reprochar entre nosotros aquí, que una investigación no puede durar tampoco un año, pues no, y mucho puede tener, oiga usted, las connotaciones que sus miembros le dan, no sé si porque no conocen de cómo debe realizarse una investigación o por cualquier otro interés subalterno.
Esa investigación que preside el congresista Luisar hace tiempo debería ya concluir, señora presidenta. Sin embargo, hasta hoy se sigue manteniendo y finalmente no sabemos en qué estado se encuentran. Ahora, conforme el ejercicio de la función jurisdiccional, y la norma dice que ninguna autoridad puede abocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones, se refiere a la labor jurisdiccional, señora presidenta, a la potestad de juzgar que tiene el Poder Judicial, mas no a la parte pertinente que le corresponde al Poder Legislativo. Y tan claro es esto que inclusive dice: estas disposiciones no afectan el derecho de gracia ni la facultad de investigación del Congreso. La cosa es bastante clara, señora presidenta. Para mí, el tal protocolo judicial no tiene, oiga usted, diríamos, una importancia al punto de tener que el Congreso someterse a los términos bajo los cuales se ha elaborado este documento y se ha publicado, señora presidenta. Comenzando por el preámbulo. Aquí tiene una segunda parte, dice: criterios iniciales para la definición de un protocolo de intercambio de información de la autoridad judicial y las comisiones de investigación del Congreso. Un protocolo tercero que repite lo mismo, del protocolo judicial de intercambio de información con las comisiones de investigación del Congreso, Y por último, disposiciones complementarias en donde se le da potestades al señor presidente de la Corte Suprema para poder inclusive, introducir en este protocolo aspectos que él crea convenientes. Esto, señora presidenta, no se puede admitir, creo yo, desde ningún punto de vista, y mucho menos en un órgano como es el Congreso, y muy bien lo ha dicho Vallerriestra. Sigue siendo pues el primer poder del Estado, mal que a mucha gente le pese, porque aquí están quienes son elegidos por la voluntad popular, no por un jurado, llámese Consejo Nacional de la Magistratura, o, como antes ocurría, por miembros del Senado, si bien recuerdo, con relación a los miembros de la Corte Suprema. Yo creo, señora presidenta, la elección era indirecta. Indirecta. Yo creo, señora presidenta, que hay que cursarle una carta o conversar con el señor Vallerriestra para que este protocolo, señora presidenta, para que se desapruebe o quede de lado este protocolo y por el contrario se establezca una comisión, conformada por miembros de la Corte Suprema y el Congreso, y elabore un documento simple, señora presidenta, que en dos dispositivos y no en tanta, vamos a decir aquí, situación farragosa, oiga usted, incomprensible, contradictoria y hasta vergonzosa, se pretenda, oiga usted, regular algo que puede hacerse en la forma más, vamos a decir, sistemática, por supuesto, y elemental. Por eso, señora presidenta, que a mi juicio, lo único que aquí se puede hacer es usted conversar con el presidente de la Suprema, manifestarle, oiga usted, empezando por la propia redacción que se ha hecho, que esto es hasta vergonzoso para un poder del Estado, y que, tratándose del Congreso, lo natural, lo normal, si tanto se quiere hablar de protocolo, tenga que ser, oiga usted, con personas compartidas, es decir, con una comisión especial que elabore, señora presidenta, sin tanto dispositivo, tan mal faccionado, un documento que realmente regule ese aspecto, y aclarando que en ningún momento el Congreso ha pretendido siquiera entrar a la función jurisdiccional, a la potestad de juzgar que tiene el Poder Judicial, y que en ningún momento, repito, y esto quiero reiterar, nosotros hemos tratado o intentado siquiera violar. Es todo, señor presidente. Congresista Víctor Mayorga. Sí, presidenta, gracias. Sería fácil tener que guardar silencio ante un tema como el que se está debatiendo,
porque hay algo que es importante, ¿no? El que se persista o se siga poniendo en tapete este debate o este enfrentamiento entre el Poder Judicial y el Poder Legislativo. Y yo le repito, sería fácil quedarse callado y dejar que esto siga, y el enfrentamiento va a seguir siendo, porque lo último es lo referente, por ejemplo, a esa decisión del juez Rosales, en la que hoy día la prensa publica a una expresión del señor Villay-Stein y que llama impertinente las declaraciones del presidente del Congreso, después de que ya la mesa directiva, el consejo directivo ratifican la decisión de la comisión. Entonces, estos enfrentamientos creo que sí debemos ir acabándolos, porque esto del primer poder del Estado, eso perfectamente puede quedar en el sentimiento de cada uno, porque si mal no recuerdo, esta fue una frase creada y desarrollada por el líder aprista Víctor Raúl Aya de la Torre. Perdón. Sí. Esa frase la mencionó Aya de la Torre, pero esa frase viene de siglos atrás, desde Jodes. Así que, Víctor, hay que actualizarse en literatura. No comience en el APRA. El APRA tiene antecedentes más antiguos. Bueno, voy a conocer en la medida en que nos informamos a partir de un determinado momento. Además, no hay una cuestión legal ni constitucional que se reconozca esto del primer poder del Estado. En ninguna norma, ni en la Constitución del 79, ni en la Constitución del 93. Acá nosotros, de acuerdo a la teoría, si que se habla de literatura, hablamos de la separación de poderes, de la función y de la colaboración, y de las funciones específicas de cada uno de los poderes. A nosotros, como Congreso de la República, como Poder Legislativo, nos corresponde dar las leyes. Al Poder Judicial lo que le corresponde es administrar justicia. Y cuando hablamos de jurisdicción estamos hablando de quién dice el derecho. Y el único que dice el derecho, procesando, juzgando, sentenciando, es el Poder Judicial. Y se acabó. Nosotros no podemos realizar esas funciones del Poder Judicial. Y aquel mismo doctor Valladestra, en el artículo que nos entregan, hace una diferenciación que me parece la más adecuada y la más inteligente, pero hoy día opina lo contrario. Porque ¿qué es lo que dice acá él textualmente, por ejemplo? Esta no es oportunista teoría mía de hoy, cuando presidí la comisión senatorial encargada de investigar el genocidio militarista perpetrado en la comarca Pucayacu. Precisé que nuestra misión era fiscalizadora, parlamentaria, política, y que no pretendía sustituir al Poder Judicial o al Ministerio Público. El fiscal acusa y el juez juzga. Nuestro propósito, eso creo que es lo más importante. Una interrupción, señor. Si me permite terminar de dar lectura un rato, ¿ya? Nuestro propósito era sumarísimo, dije, y tenía como meta informarle al Senado lo acontecido por ser asunto de interés público. Entonces, el fin y el objetivo de cualquier comisión investigadora evidentemente es que por el orden público, por la trascendencia política que pueda tener el asunto, es informar al Congreso, a fin de que la opinión pública... Sí, pide una interrupción. Está bien, a través de la presidencia. No, me honra que me cite, pero le quiero decir, lo que dice ahí no está en contradicción con lo que he dicho ahora. En el año 1985 nos encontramos con la sorpresa, a los pocos días de haber llegado Alan García al poder, que se había producido un genocidio militarista en la comarca de Pucayacu. Un teniente Telmo Hurtado puso en una choza a las mujeres, en otra choza a los hombres y en otra choza a los niños menores, y los ametralló. Entonces, eso lo investigamos. Nosotros citamos a los militares, les tomamos sus declaraciones, al que se resistió, lo conminamos de grado fuerza que viniera. Atención, y al comandante general de la Fuerza Armada, que no quería venir, dijo, no tengo por qué comparecer ante esa comisión, lo oficiamos y vino conducido ante su actitud de desacato y de rebeldía. Entonces, ¿qué hicimos? Ahí lo que dije, nosotros no vamos a sentenciar a los de la comarca Pucayacu, nosotros no los vamos a condenar a ninguna clase de prisión, simplemente hemos tomado los testimonios, hemos hecho declaraciones, pero no usurpamos al Poder Judicial. Nuestra misión concluye aquí, le informamos al Senado, le informamos al hemiciclo lo que ha sucedido,
igual como lo que existe hoy día. Si se aboca uno a cualquier causa por una comisión investigadora, esa comisión investigadora simplemente hace su reporte, hace su rapport, hace su informe, da sus opiniones, y eso va al Poder Judicial donde corresponde, y el Poder Judicial no queda obligado por lo que haya dicho el Parlamento, pero puede pesquisar, puede investigar, debe investigar. Nosotros no somos convidados de piedra, no somos momias, tenemos un papel activo, y eso no está reñidísimo. El admirado Víctor Mayorga ha leído ahora, y al contrario, me honra que un texto mío haya sido leído por un hombre tan eminente. Sí, claro, pero sucede que cuando se habla de los Telmo Hurtado y similares, que son miembros de las Fuerzas Armadas, se califica de antisistema, se califica de que uno atenta contra los derechos humanos. No usted, pero digamos es la tendencia que en el momento actual va existiendo. Lógico, porque hasta ahora Telmo Hurtado sigue siendo un personaje que todavía no ha sido juzgado ni sentenciado por el Poder Judicial. Vamos a poner orden, a ver, vamos a poner orden. No, pero por favor, ya le di dos interrupciones, señora Presidenta. Yo ya le di dos interrupciones, señora Presidenta. Yo creo que yo le doy la palabra luego. Sí. Correcto. Ya. No, señora Presidenta, acá las cosas también en su real y exacta dimensión, tal cual también nos enseña la historia. Señora Presidenta, acá nosotros tenemos que ajustarnos a algunos aspectos que son esenciales. Este protocolo es un documento emanado del Poder Judicial, que puede tener sus fallas, a las que ha hecho referencia el congresista Andrés, es un problema de ellos. Segundo aspecto que yo quiero destacar: ¿de qué intercambio de opinión se está refiriendo el Poder Judicial? ¿De qué intercambio de información? Acá el reglamento es concreto. Si se inicia una comisión investigadora del Congreso, tiene sus funciones específicas que están debidamente señaladas. Si nosotros partimos de la función de cada uno de ellos, tiene que marchar en forma independiente y autónoma. Y nosotros, fíjese, señora Presidenta y señores congresistas, tenemos que ubicarnos en el inciso B del artículo 35 del reglamento, en que se habla de las comisiones de investigación, que acá dice: encargadas del estudio, la investigación y el dictamen de los asuntos puestos en su conocimiento en aplicación del artículo 97 de la Constitución Política. Luego ya nos habla de las prerrogativas y limitaciones que tiene. El artículo 97, ¿qué es lo que señala? El que se invoca en el informe, en el dictamen. El Congreso puede iniciar investigaciones sobre cualquier asunto de interés público. Es obligatorio comparecer por requerimiento ante las comisiones encargadas de tales investigaciones bajo los mismos apremios que se observan en el procedimiento judicial. Y vea usted, ¿qué es lo que se dice en este documento entregado el día de hoy sobre el nuevo texto de la quinta conclusión? En la parte final, de no hacerlo, si se refiere al Poder Judicial, de no entregar la información. Las comisiones deberán dar cuenta de esta situación a la presidencia del Congreso para que se inicien las acciones legales respectivas por interferencia en el normal desarrollo del procedimiento parlamentario de investigación. Ve usted, acá nosotros lo que tenemos que ver es cuáles son los límites de la investigación parlamentaria que se acuerda en un pleno del Congreso, hasta dónde puede llegar, al extremo de que entonces el Poder Judicial, como en el presente caso de investigación sobre la cuestión de los retroaudios, la interferencia telefónica, por razones de independencia y autonomía del Poder Judicial, no entregaron alguna información. Entonces, ¿qué va a suceder? Que el presidente del Poder Judicial, el juez encargado de la causa, rápidamente, como se ha dicho, van a ser sometidos a un proceso judicial que no sabemos cuáles son ellos, porque evidentemente un juez de primera instancia no puede ser sometido a una acusación constitucional. No lo permite ni la Constitución, no lo permite ni el reglamento. Entonces estamos hablando de ¿qué? De una figura penal. Y esto realmente es mantener la diferencia de funciones entre los diferentes órganos que constituyen el Estado de Derecho, un país: Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial. Yo solamente estoy lanzando algunas ideas que deben invitarnos a reflexionar, señora Presidenta, porque si se trata de desconocer al Poder Judicial en los términos como se está proponiendo, esto, quiérase o no, constituye una forma de golpe de Estado contra un poder del Estado. Y esto para mí es sumamente grave, señora Presidenta. Ahora, y otra cosa, señor Presidente.
esta comisión investigadora de los asuntos de los petróleos. Vamos a ver, acá tengo a mi lado al congresista Daniela Bugatás. Él no presidió una primera comisión y que debido a juegos y maniobras políticas para tener que favorecer al principal implicado en él, aquí a la comisión que presidió lo convirtieron en minoría. Y en minoría para que presente un informe en esos términos y la otra comisión en mayoría. Y en minoría para que presente un informe en esos términos y la otra comisión en mayoría. Y haciendo fracasar prácticamente el trabajo de esa comisión. Y hoy día surge una nueva comisión y tienen 1 año, 4 meses o 5 meses sin emitir un solo informe. Entonces yo me pregunto y digo, esta comisión que también ha viajado a los Estados Unidos, si allá no han obtenido la información que requerían, también entonces nosotros podemos procesarlo, sancionar, etcétera, al Congreso norteamericano o a las instituciones a las que han ido a verificar, y que el pueblo no sabe nada de ese viaje a los Estados Unidos. No, yo no sé. Congresista Mayorga, no entre usted al tema de fondo. No, yo no estoy hablando del tema de fondo, sí, es una referencia nada más. Perdón, congresista, estoy hablando, está dando juicios de valor. Y es mejor el debate prescindiendo de esos detalles que tendrá su curso de evaluación. No, pero lo importante es que este protocolo que se analiza en la opinión técnica que se le pide a la Comisión de Constitución no es un documento que tenga, como usted ha dicho, pues un efecto de desconocer los fueros y competencias de un poder del Estado que respetamos, y menos que se califique un golpe de Estado. Creo que no hay que ser tremendista. Simplemente si dan opiniones aquí, pues se puede discrepar, pero dentro del nivel que corresponde a los temas técnicos que estamos nosotros desarrollando, que además es a futuro cómo mejorar estas relaciones para poder intercambiar información, y en todo caso, más que intercambiar, que se acceda a información pertinente que es solicitada por el Congreso de la República a través de sus comisiones investigadoras. Básicamente es eso. Gracias. Sí, señora presidenta. Como yo, por ejemplo, en mi condición de congresista, no podría permitir que un poder distinto al nuestro tenga que entrar a interferir en el reglamento del Congreso, bajo ninguna circunstancia. O que nosotros podamos sacar una decisión interna o algún protocolo y que tenga que venir a interferir. Cosa distinta serán las críticas que nos puedan hacer, así como también cada ciudadano, cada abogado, etcétera, está facultado por la ley orgánica del propio Poder Judicial a tener que ejercer las críticas sobre las decisiones jurisdiccionales que pueda emitir un órgano. Eso sí, tener que intervenir en otros asuntos es intervencionismo, es interferir en la autonomía de otro poder. Yo, señora presidenta, lo que quiero señalar de manera categórica y concreta es lo siguiente: el Congreso, haciendo uso de la facultad concedida por el artículo 97 de la Constitución, cuando tenga que iniciar una investigación, tenemos que respetar que no puede haber interferencia si es que el mismo asunto ya es de conocimiento del Poder Judicial. Con esto no quiero decir, presidenta, de que el Congreso se abstenga de investigar. Por eso que yo vuelvo a sacar el ejemplo del doctor Vallerriestra. Porque si el asunto de la comarca estaba sometido ya a decisión del Poder Judicial, el Congreso no tenía por qué abstenerse bajo ninguna circunstancia de la responsabilidad política de los miembros de las Fuerzas Armadas. Es lo que nosotros podemos hacer. Ahora, ¿qué es lo que en forma concreta se está investigando acá? Yo no llego a entender. Por eso yo ponía el ejemplo. Una era la investigación, la comisión investigadora que presidió Daniela Bugatás, y la otra, hasta donde yo tengo conocimiento, la última comisión que preside el congresista Ruiz, es algo referido a la interceptación telefónica aquí en el Congreso de la República. ¿Y cuáles serán las otras facultades que se haya podido incrementar y cada una de las cosas? Bueno, eso sucede, presidenta, porque simple y llanamente nosotros no tenemos una información cabal de hasta dónde está yendo, sino las declaraciones eminentemente periodísticas. Por ejemplo, se señala de que hay magistrados que están comprometidos, pero no se da un solo nombre. Que tenemos tales y cuales, hoy nomás en los medios de comunicación hay declaraciones del congresista Sousa en el sentido de que sí hay cosas verdaderamente delicadas y graves, pero no se precisa absolutamente ningún nombre, y ahí sí tiene y dicen, nos mantenemos la reserva hasta el día del informe. Yo, presidenta, considero que este tema es bastante delicado, y yo sí quisiera pedir a usted, presidenta, y solicitar la comprensión de los señores miembros de esta comisión para que este tema
pueda ser postergado y que podamos venir con mayores elementos de juicio para poder seguir debatiendo en una próxima ocasión en la que yo coincidiría plenamente con el pedido que formuló también el congresista Bedoya. Muchas gracias. Gracias, congresista. Congresista Vallerista, que pidió una breve intervención. Eso ese recurso de postergar. Si los que estamos acá tenemos ideas claras, si no, no habríamos sido elegidos congresistas. Saber que existen tres poderes, conocemos a Montesquieu, a Rousseau, sabemos con lo que han dicho las constituciones del Perú, pero ahora, según la posición catedralicia, en el sentido de cátedra, la posición catedralicia, en el sentido de cátedra de Víctor Mayorga, nos quiere mandar a estudiar unos días más. Eso no es necesario. Acá se sabe ahora y no se sabrá más o mejor después. Los datos que he dado yo sobre cómo actúan las comisiones investigadoras en el mundo es una cosa marmoria. Respecto a la comisión investigadora de la comarca Pucayacu, actuó como tenía que actuar. Esa comisión no fue hecha por mí, sino personas que deberían serle gratas a Víctor Mayorga estuvieron ahí, que dictaminaron completamente de acuerdo con nosotros. Javier Descanseco, cuya posición radical y puritana nadie puede discutir, compartió toda nuestra teoría. Estuvo César Delgado Barreto, un hombre del democristianismo, y otras personas que ya no están en la vida política del Perú. Entonces ahí ¿qué sostuvimos? Que había genocidio. No es que atentaba contra los poderes del Estado, el prestigio, no hablamos vaguedades, no hubo eufemismos, pusimos el dedo en la llaga, pero al mismo tiempo, como investigamos, nos abstuvimos y mandamos todo al Poder Judicial, haciendo una vigilancia eventual de cómo marchaba la cosa en el Poder Judicial para informar en el Senado. La diferencia que existe entre el Poder Judicial o jurisdiccional y el parlamentario es que en un caso que se investiga, el Poder Judicial absuelve o condena, o archiva el caso, absuelve o condena, es decir, se pronuncia sobre las responsabilidades y efectos punitivos. El Parlamento se limita en esta materia de comisiones investigadoras a pesquisar y opinar. Otro tema es el de las acusaciones constitucionales, insisto. Con el método nefasto de la Carta actual o los métodos anteriores que queremos restaurar, simplemente la Cámara o la unicameral o el diputado ante el Senado denuncia ante el Poder Judicial y el Poder Judicial toma las decisiones que le plazcan. Así que porque simplemente ahora la acusación constitucional hoy día ya sabemos que tiene un destino distinto. El señor doctor Mayorga se pregunta, ¿y qué pasa si un juez no obedece? ¿No lo vamos a acusar constitucionalmente? Claro, ¿cómo lo vamos a acusar constitucionalmente a un juez común? Si ese juez que no obedece no tiene fuero constitucional, no puede ser acusado ante la Corte Suprema, pero existe otros recursos pues que son propios de su nivel, el desacato. El procurador del Congreso recibe instrucciones de la Junta Directiva del Pleno y el señor Julio Villús se persona ante el juzgado denunciando a ese juez contumaz y rebelde que no obedeció y se le procesa y ya se verá si se le absuelve o si se le condena. De tal manera que yo creo que, insisto, que con matices y con las rectificaciones propuestas por Bedoya y las mismas que ha insinuado Mayorga, este tema debe quedar resuelto hoy día y pasar simplemente a una redacción y a un pulimiento. Nada más, señora Presidenta. Gracias, congresista Edgar Raimundo. Gracias, Presidenta. Yo quiero empezar por la última parte que señaló el congresista Mayorga, en el sentido de que se postergue este debate y posteriormente se resuelva. Yo pienso, Presidenta, que este es un tema de suma importancia que de ninguna manera puede postergarse. Postergarse sería seguir incidiendo en que el debate público pueda poner en evidencia algunas falencias nuestras. A veces tenemos complejos de magistrado y creemos que en el futuro podemos seguir siendo y asumiendo función jurisdiccional. Yo pienso de que eso es total y absolutamente secundario y por eso, Presidenta, es de que esta opinión consultiva que la Comisión de Constitución ha puesto en debate en esta sesión es total y absolutamente necesaria y muy pertinente. Que es necesario mejorar, como siempre, como un congresista muy ponderado, a quien tengo un gran aprecio, el congresista Bedoya, ha hecho algunas atingencias, incluso que pueda discrepar con el contenido, pero también
no podemos seguir permitiendo que aquellos que fungen ser grandes pretores con algunos arrebatos de tergiversación en cuanto se refiere a la función jurisdiccional y de ser presidente de la Corte Suprema de Justicia de Junín del Perú, perdón, pueda haber llegado a extremos como de haber puesto en una situación distinta a los congresistas de los congresistas de la comisión investigadora, tal como también lo han señalado. Eso indudablemente son hechos de carácter objetivo y que ahora, a través de esta famosa resolución denominada Protocolo de Intercambio de Información, está incluso asumiendo competencia que no le corresponde, competencia que definitivamente no se puede permitir. Y ya no se trata solamente de que nosotros estamos haciendo valer nuestros fueros, no, estamos además de ello señalando de manera objetiva y taxativa de que si ellos quieren establecer un procedimiento, la ley está franqueada para que a través de la iniciativa legislativa que tienen ellos puedan presentar pues una reforma, una modificación hasta nuestro propio reglamento, pero de ninguna manera podemos permitir que vía esta resolución de protocolo de intercambio de información pretenda recortándonos un derecho, y por eso es de que es objetivamente inconstitucional y que nosotros de ninguna manera podemos permitirlo. Por eso, Presidenta, es de que está claramente definido lo que es un hecho de interés público y en verdad lo que ha señalado el congresista Valle Riestra, y a través de un artículo que incluso ha sido materia de comentario, se señala pues de manera consecuente los lineamientos de lo que es el interés público, y a consecuencia de esa investigación que no ha colisionado en absoluto con el aspecto jurisdiccional, ¿no? Por eso dice el fiscal acusa, denuncia, y el juez hace la investigación y encuentra responsabilidad, o de lo contrario también puede haber una sentencia condenatoria o absolutoria. Pero gracias a ese trabajo, a esa investigación que realizaron en aquella época, producto del interés público y producto de la fiscalización política, es que, si mal no me acuerdo, es que incluso el militar, aparte de ello, el responsable político militar fue separado, fue sancionado, fue destituido. El general, que no me acuerdo, fue destituido de eso. Entonces, ahí están los resultados. Y cuando se menciona, presidente, por ejemplo, al caso de la comisión Abu Gataz, en el caso de la comisión Abu Gataz fue distinta, presidente. Aquí tenemos un oficio que ha pedido de la comisión Abu Gataz para que se brinde toda la información respectiva en cuanto se refiere a esa investigación, y que ya estaba en giro. Hubo pues el juez se nos remitió señalando de que para lograr recabar la información, y que pedía de que se le remitía toda la información respectiva, debiendo disponer su despacho, refiriéndose al congresista Abu Gataz, lo conveniente con el fin de guardar la reserva del caso. Y se nos remitió toda la documentación. Y nosotros acordamos internamente guardar toda la reserva del caso. Ahora, cuando dicen, por ejemplo, de que nosotros somos proclives a dar información, etcétera. Ahora, por ejemplo, no tenemos la información que nos ha enviado el Poder Judicial en el caso de la Comisión Luisa. Y sin embargo hay noticias de primer orden que solamente eso indica, y todos los caminos conducen a señalar que es el propio Poder Judicial la que filtra la información que es comidía de todos los días. Es decir, que por todos lados hay, y ese no es un argumento sólido como para justificar de que este tema no sea vista de manera positiva
como una opinión consultiva por parte de la Comisión de Constitución. Por eso, Presidenta, yo quiero culminar señalando de que comparto plenamente con la opinión consultiva y de que es necesario, prioritario, total y absolutamente pertinente que nos pronunciemos, y además con la quinta conclusión que ha sido modificada y propuesta, en la cual doy la lectura, es de que señala: quinta, el Poder Judicial se encuentra obligado a entregar la información requerida por las comisiones investigadoras, del Congreso, conforme a lo dispuesto en el artículo 97 de la Constitución. De no hacerlo, las comisiones deben dar cuenta de esta situación a la Presidencia del Congreso para que se inicien las acciones legales respectivas por interferencia en el normal desarrollo del procedimiento parlamentario de investigación. Yo pienso, Presidenta, de que las cosas están sumamente claras y los argumentos, en el sentido de que la comisión investigadora está demorando más de un año, que hacen protagonismo político, etcétera. Bueno, pues en todo caso, los mismos congresistas tendremos algún tipo de responsabilidad. ¿Por qué le hemos dado entonces las ampliaciones de sus facultades investigadoras en el Pleno del Congreso? Entonces, eso no son justificaciones fundamentales frente a lo que nosotros debemos pronunciarnos en relación a este famoso protocolo del Poder Judicial, que es total y absolutamente inconstitucional, que está plenamente demostrado y señalado con argumentos sólidos con este dictamen consultivo que se ha puesto en debate. En consecuencia, Presidente, yo voy a votar a favor, tal como está señalado y con la precisión de la conclusión quinta que acabo de dar lectura. Gracias, Presidente. Gracias, congresista. Sí, se han producido importantes intervenciones con recomendaciones de incorporar algunos conceptos. Dejo constancia que también hay la alusión en esta opinión consultiva a las autorregulaciones que aplica el propio Congreso de la República en temas que no son consustanciales a la materia de investigación y que más bien atañen aspectos particulares de la reserva que la Constitución garantiza en la vida privada de todas las personas y otros temas por el estilo. El congresista Luis Arias, le ruego brevedad porque vamos a disponer ya una definición en el tema. Gracias, Presidenta. Me he apersonado a la comisión de la cual no soy miembro, después de estar viendo el debate por el canal del Congreso y escuchando las exposiciones de los colegas que han aludido bastante sin conocimiento al trabajo de la comisión que presido. Bueno, para la tranquilidad de ellos, porque ha habido varias preguntas, el informe lo entregamos antes del 1 de marzo. El 1 de marzo vence el plazo y los detalles, qué se hizo, qué no se hizo, podrán, será de conocimiento de ellos, podrán opinar, buena labor, mala labor, eso es un tema distinto. Pero, Presidenta, el tema de fondo no es un tema que involucra a mi comisión de manera puntual. Es un tema que afecta al Congreso, porque con el acuerdo que saque la Comisión de Constitución hoy día, no se va a resolver el tema de entrega de la información que está actualmente en el 34 juzgado a mi comisión. No van a entregar los audios donde habrían evidencias de actos de corrupción. No nos van a entregar, Presidenta. No lo han hecho, no lo van a hacer. No lo van a hacer. Nosotros no pensamos de que esta opinión nos va a ayudar a resolver ese problema. No, Presidenta. Lo que ocurre es que desde el año 2001 se han requerido en 56 oportunidades información al Poder Judicial de procesos en curso por parte de comisiones investigadoras. Y en todas las oportunidades, Presidenta, se ha entregado a las comisiones investigadoras sin ningún tipo de observación la información requerida. Siendo el único caso, el presente, el que corresponde a la comisión de mi presidencia, donde se ha presentado una negativa. Pero después de este enfrentamiento que se ha aludido acá, Presidenta, el Poder Judicial ha encontrado un mecanismo de legalizar, entre comillas, esto, atribuyéndose, Presidenta, facultades hasta de intérprete de la Constitución,
cuando pretende establecer un mecanismo que regule el procedimiento del pedido de información. Yo hubiese querido escuchar, por ejemplo, a destacados acá miembros de la comisión, como el congresista Mayorga, como el congresista Aldo Estrada, que se pronuncien sobre el protocolo que ha aprobado el Poder Judicial. Cuando, por ejemplo, señala que el juez penal deberá ponderar si el pedido de información tiene mayor peso o no. Cuando se refieren a la aceptación del pedido de información. O sea, cuando se refieren a lo que en un momento antes se cuestionaban al Congreso, Presidenta. Y repito, y cuando establece un procedimiento para que cualquier pedido de información sea tramitado a las partes, fíjese, Presidenta. Se nos ha notificado, Presidenta, esto es importante que conozca la Comisión de Constitución. Una breve interrupción. Si esos aspectos han sido aludidos, se han tratado, congresista, yo le rogaría brevedad para poder avanzar. Sí, ya estoy terminando, Presidenta, no se preocupe. Se nos ha notificado, Presidenta, de que el último pedido, a propósito, justamente nosotros les pedimos en última oportunidad, cuando aprueban el protocolo, les pedimos la información que la requerimos anteriormente. ¿Y qué ha hecho la jueza? Ha dispuesto que las partes se pronuncien respecto de nuestro pedido si es conveniente o es inconveniente el tema de remitirnos la información. Entendemos, Presidenta, que aquí se están facultando no atribuciones de mi comisión, sino facultades del Congreso, de lo que viene por delante. La comisión que presido no se va a beneficiar de estos acuerdos. El Pleno será quien finalmente se pronuncie, y para ese momento la comisión que presido ya habrá entregado su informe. Pero el problema, Presidenta, es lo que va a ocurrir con nuevas comisiones investigadoras. Y ojo, el reglamento del Congreso, en su artículo 88, señala claramente que cuando hay investigaciones en curso y a la par procesos judiciales o denuncias fiscales, las investigaciones no se paralizan, Presidenta. Eso para los colegas parlamentarios que, entiendo yo, conocen el tema, pero simplemente para recordarles. Y, Presidenta, estamos claros de que, al margen de lo que apruebe esta comisión, los audios que evidencian serios actos de corrupción, Presidenta, no va a ser conocimiento de la comisión que presido. Estamos claros. Y el día 1 de marzo todo el país va a conocer el resultado de la investigación que hemos conducido, Presidenta, con la acertada participación de los miembros que componen esta comisión. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista. Bien, por debatido el tema, vamos a tomar una decisión a través del voto. Recordemos, para que nos siguen por el canal del Congreso, que estamos votando es un proyecto de opinión consultiva que vino a la Comisión de Constitución y que lleva el número de 04-2009-2010. Bien, los señores congresistas que aprueben este informe, esta opinión consultiva, sírvanse a expresarlo. Congresista Estrada, Calderón, Vallerriestra, siempre me olvido, Raimundo, congresista Marta Moyano, congresista Lazo, congresista Abugataz, ¿correcto? Congresistas que estén en contra, congresistas que se abstengan, abstención, 2 abstenciones de Javier Bedoya y del congresista Víctor Mayorga. Siguiente tema, es brevísimo, es varios proyectos de ley, lo tienen ustedes en la sumilla. Sí. Dentro de la votación que acabamos de hacer, se entiende que no hemos aprobado la introducción de la quinta buena observación. Consideración, porque esto sería importante con todo lo que está aquí, sino que se entiende, doctora, que nosotros no estamos de acuerdo con el texto. Acepto, con la lectura que hemos hecho aplicar, y también algunas precisiones del congresista Bedoya y otras, las que son concordantes del congresista Mayorga. Estamos con la quinta conclusión leída. Estamos entonces en consecuencia. Sí, señora Presidenta. A ver, una cuestión de perdón, usted la aclaración. Precisiones. Si nosotros aprobáramos, ¿no?, y dijéramos que estamos de acuerdo con este protocolo siempre y cuando se incorpore la quinta disposición, ¿no?, esta quinta disposición, señora Presidenta, está en total desacuerdo con todo el contenido del protocolo. Javier, creo que el congresista está equivocando. Esa quinta disposición no es para que se agregue
a la resolución del Poder Judicial, claro, sino a la opinión de los asesores, que es lo que se está votando. Perfecto, doctora, porque esto no puede agregarse pues allí. Correctamente. Sería. Bien. Siguiente aspecto. Proyectos que proponen modificar el artículo 13, inciso 2 de la Ley 27683, Ley de Elecciones Regionales. Son los proyectos número 3795, 3797 y 3809, en el sentido de restituir, porque quedó sobreviviente solamente el requisito de tener una residencia por un tiempo mínimo de, me parece que 3 años, sí, 3 años, efectivamente. Y se había retirado, quizá fue un error en alguna oportunidad que se debatió y aprobó este tema, el otro requisito, que es el nacimiento, porque la ley decía haber nacido en la jurisdicción o tener una residencia de 3 años. Entonces son las dos posibilidades. Es sencillísimo, por eso que lo he resumido de una manera muy didáctica, y señalo que se encuentran con nosotros los congresistas Castro, Estañaro, Wilder Calderón y también Javier Abogataz. Desde el principio yo no lo había mencionado, dejo constancia de su asistencia. Opiniones al respecto, señores congresistas. ¿Están claros? Al voto la restitución en ese extremo. Los señores congresistas que así lo... Vamos a dar lectura, señor relator, de lectura. Se incorpora el concepto de haber nacido en la jurisdicción por la cual se postula. ¿Está bien? ¿Correcto? Haber nacido es todo lo que hay que añadir. Correcto. Señores congresistas, ¿vamos a comenzar a votar? ¿Listo? ¿Está bien? Bien. Al voto, señores congresistas. Los señores congresistas que estén a favor, si van a expresarlo. Haber nacido. Unanimidad. Por unanimidad. Aprobado. Si nos llegamos acá. Y hay un último tema. Bueno, dado que hay algunos congresistas que tienen apuro en participar en otra reunión, vamos a dejar pendiente el siguiente tema y podríamos llamar a una reunión eventualmente en el transcurso de los próximos días, ¿sí? Que es un otorgamiento de una nacionalización, que es una iniciativa del Ejecutivo. Sí, Javier. Señora Presidenta, si este tema va a quedar en suspenso, yo pediría, por favor, si para la sesión en que se dé, se pueda precisar el caso de la nacionalización del señor Barry Jean Corner, porque de los antecedentes que nos han entregado, es una propuesta que formula el alcalde, pero no consta en documento alguno la anuencia, la aceptación del interesado. Entonces podría darse el caso de que estemos dándole la nacionalidad a alguien que no le interesa o que no la ha pedido. Creo que ese es un elemento fundamental que falta y que no está entre los antecedentes. Y el expediente llegó del Ejecutivo como corresponde, le pasaríamos nosotros más bien la información de que lo subsanen. Este dato debe ser subsanado, hay razón para dejarlo pendiente entonces. Correcto. Se levanta la sesión y pido dispensa del trámite de aprobación del acta. Los señores que estén de acuerdo, por unanimidad, aprobado. Levantamos la sesión siendo las 12 del día con 35 minutos. Agradecemos su asistencia, señores congresistas, y su comprensión. Hasta luego. El parlamentario de investigación se encuentra regulado en el artículo 88 del Reglamento del Congreso de la República, siendo contrario a la Constitución que el Poder Judicial emita normas que pretende regular la materia correspondiente a los procesos parlamentarios. El artículo 88 del Reglamento del Congreso, que acabamos de mencionar, regula la actuación de las comisiones investigadoras y contiene garantías para que sus actividades se realicen con pleno respeto de los derechos fundamentales de toda persona, sea en los casos en que necesitan acceder a determinada información, sea en aquellos en los cuales se requiera la limitación de algún derecho en particular. En el caso específico de los pedidos de información que las comisiones investigadoras solicitan al Poder Judicial, no existe una norma en el reglamento que desarrolle este procedimiento, lo cual no constituye una omisión a tenor de lo que opina, lo que conceptúa el informe, sino una clara opción por parte del Congreso a favor de que este tipo de pedidos no sea objeto de ninguna evaluación previa por parte de los órganos jurisdiccionales. Conclusiones. El protocolo aprobado por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia desarrolla materias que solo pueden ser reguladas en el propio reglamento del Congreso de la República, cuerpo normativo en el que
el Congreso habría responsabilidad y estarían sujetos a una investigación los directivos de esa empresa, que son todos oficiales de Marina o miembros de la Marina de Guerra del Perú en situación de retiro. No hay, por lo menos hasta donde yo recuerde o conozca, ninguna personalidad de carácter política susceptible, por ejemplo, de un antejuicio político que haya sido involucrado en estos actos. En consecuencia, ¿a título de qué se aboca una comisión investigadora del Congreso a investigar estos casos cuando el Poder Judicial ya los está investigando? Si seguimos la lógica de la comisión investigadora, va de repente a concluir con su labor. ¿Y qué es lo que va a concluir, señora Presidenta? En que encuentra responsabilidad en los señores fulano, sultano y mengano, directivos de la empresa BTR, y que en consecuencia los informes de la comisión y todos sus antecedentes se pongan en conocimiento del Ministerio Público para que el Ministerio Público acuse ante el Poder Judicial cuando ya el asunto está sometido al Poder Judicial. Estaríamos haciendo el ridículo. Si a mí me dijeran que hay responsabilidad política y que eso es lo que se está investigando, en buena hora. ¿Qué tal, amigos? Damos inicio a la sesión extraordinaria número 2 del periodo legislativo 2009-2010 correspondiente a la Comisión de Constitución y Reglamento que preside la congresista Mercedes Cabanillas. El día de hoy en agenda está la opinión consultiva sobre la resolución administrativa de Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República, por medio de la cual se aprueba el protocolo de intercambio de información entre los órganos jurisdiccionales y las comisiones de investigación del Congreso. El segundo tema en el orden del día es el proyecto de ley por el cual se propone modificar los requisitos para ser candidatos al cargo de autoridad regional contemplados en la Ley 27683, la Ley de Elecciones Regionales. Y también se verá el proyecto de resolución legislativa por el que se propone conceder la nacionalidad peruana por naturalización a distintos ciudadanos extranjeros. La presidenta del Congreso, la presidenta de la Comisión, Mercedes Cabanillas, da lectura a los temas de orden del día. Constitución del Estado, que el procedimiento establecerá o establece ya y ya estableció, yo sé de paso, sus etapas y procedimientos parlamentarios de investigación. Por ello, el protocolo del Poder Judicial resulta manifiestamente contrario a la Constitución al interferir en la función de fiscalización que corresponde al Congreso de la República y que se hace efectiva a través de sus comisiones investigadoras. Finalmente, el Poder Judicial se encuentra obligado a entregar la información requerida por las comisiones investigadoras del Congreso conforme a lo dispuesto en el artículo 97 de la Constitución. Bien, dicho esto a título de resumen, voy a otorgar la palabra según el pedido que formulen los congresistas para entrar en materia en relación a este informe. Con todo gusto, congresista Javier Bedoya. Gracias, señora presidenta. Debo expresar que tengo realmente algunas dudas respecto de las conclusiones a que este informe llega, porque si bien es cierto, como citan en ese informe, que el artículo 97 de la Constitución faculta a los congresistas a pedir información, sobre todo cuando están integrando una comisión investigadora, no puede tampoco desconocerse, señora presidenta, que existe una otra norma también de la Constitución, que es el artículo 139, que establece cuáles son los principios y los derechos de la función jurisdiccional. Y en el numeral 2 de este artículo 139 se establece y consagra la independencia del Poder Judicial en el ejercicio de la función jurisdiccional y que ninguna autoridad puede abocarse a causa pendiente ante el órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones.
Entonces, el debate en este momento establece, creo, con acierto, una diferencia sustancial. La investigación parlamentaria está fundamentalmente orientada a establecer responsabilidades políticas, mientras que la investigación del órgano jurisdiccional está orientada a establecer responsabilidades penales. La consulta que hoy nos aboca se formula por el presidente de la comisión investigadora que está viendo el caso de la empresa BTR que se dedicaba al chuponeo o interceptación telefónica. De lo que hasta el momento se conoce, señora presidenta, yo hasta donde recuerdo,